personas viven aquí? Solo somos los dos. No tenemos hijos. Ambos son católicos, debo suponer. Sí, señor, católicos. Vamos a misa todos los domingos. Todas las personas de las chacras vamos a misa. Respecto al negocio, ¿a qué se dedican ustedes? Bueno, nos dedicamos a la agricultura, a la ganadería. Tenemos solo 2 vaquitas y con eso nos arreglamos. En mayo de 1876, durante el gobierno de Manuel Pardo, se realizó el primer censo profesional en la historia del Perú. Y aunque hubo registros previos, este fue el primero en utilizar estándares internacionales estadísticos. Cientos de empadronadores recorrieron los distintos rincones del Perú, rincones urbanos y también rurales, alcanzando muchas veces caseríos bastante alejados. En la plantilla se recogió información de edad, religión, propiedad, y aunque todos eran peruanos e iguales ante la ley, también se incluyó el apartado de raza. Y casi siempre este apartado era determinado por el ojo del empadronador. Durante décadas, los censos nos han permitido conocer la composición social del Perú. ¿Por qué son importantes los censos? Porque también nos permiten conocer cómo esta composición ha variado a través del tiempo. Los censos y su historia sucedió en el Perú. Para mí es un placer siempre conversar contigo, Carlos. Encantado. Y de pronto, dentro de la historia del Perú contemporáneo, parafraseando tu magna obra, la historia está hecha de personas, ¿no? Y las personas van aumentando de tamaño, en cantidad poblacional, y gracias a ello se producen hechos que cambian un poco la historia, ¿no? Y mi pregunta, así a bocajarro, en realidad es establecer de alguna forma ¿el censo es el mejor amigo del historiador? ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? Porque nos da un dato fundamental, que es cuánta gente vivía y cómo estaba compuesta esa gente. Es decir, si había una mayoría de jóvenes o de viejos, de gente que trabajaba en un oficio o en el otro. Los censos no solamente cuentan a la población, sino que la clasifican por sexos, por edades, por ocupaciones, por razas, por religiones, sanos, enfermos. Es decir, trae mucha información, y yo te diría que no solamente son un gran amigo del historiador, sino también de los estados, de los gobiernos, porque se constituye una herramienta fundamental de los gobiernos. Bueno, las grandes civilizaciones de la historia han hecho censos, porque cuando la sociedad se vuelve más compleja y ya no es posible que el gobernante, digamos, que personalmente los conozca a todos, el censo es la herramienta por la cual puede tener un conocimiento de la población. Los incas, en este sentido, deben haber tenido censos, y los quipus eran la forma en que ellos organizaban la contabilidad de la población. Algunas tradiciones atribuyen al Inca Sinchi Roca la organización de un primer censo. Más allá de esta referencia, es claro que en el mundo prehispánico existió la necesidad de registrar a la población. En los comentarios reales del Inca Garcilaso de 1609 se explica cómo se contabilizaban habitantes y bienes mediante los quipus. También en la Nueva Crónica y Buen Gobierno de 1615 de Guamán Poma se destaca el papel de los quipucamayocs. Los cronistas que presenciaron el ocaso del Tahuantinsuyo también dejaron testimonios.
Por ejemplo, Pedro Cieza de León, en El señorío de los incas, escrito en el siglo XVI, señala que los mismos orejones del Cusco le dijeron que antiguamente, en tiempo de los reyes incas, se mandaba por todos los pueblos y provincias del Perú que los señores principales y sus delegados supiesen cada año los hombres y mujeres que habían sido muertos y todos los que habían nacido, porque así, para la paga de los tributos, como para saber la gente que había para la guerra y la que podía quedar por defensa del pueblo, convenía que se tuviese esta, la cual fácilmente podían saber, porque cada provincia, en fin del año, mandaba asentar en los quipus, por la cuenta de sus nudos, todos los hombres que habían muerto en ella en aquel año, y por el siguiente, los que habían nacido. Durante la colonia, estas prácticas de registro continuaron. El Estado colonial quería saber de manera precisa, hasta donde se pudiera, el número de indios en capacidad de tributar entre los hombres entre 18 y 50 años, ¿no? Entonces, por esa razón se hicieron visitas, un montón de conteos, tasas, retasas, por intereses básicamente de fiscalidad colonial. También, en algunos casos, el Estado colonial estaba interesado en saber el número de personas que podían ser llamadas a la milicia. No había un ejército formal como tal, no existía un ejército profesional, digamos, sino personas que podían ser llevadas a las armas, ¿no? En caso de emergencia. Entonces había que tener un conteo más o menos específico. Sobre todo eso se aplicaba mucho en ciudades. Es también una función religiosa, ¿no? Saber el número de almas, el número de bautizados o evangelizados. Apenas llegado al territorio, entre 1532 y 1538, Francisco Pizarro ordenó visitas e inspecciones, empezando por Tumbes y Piura, para conocer la cantidad de trabajadores indígenas que podía repartir. Años después, el pacificador Pedro de la Gasca, llegado para poner fin a las guerras entre conquistadores, realizó en 1549 una visita que era un registro para fijar el tributo indígena y controlar los abusos de los encomenderos. La información obtenida fue parcial y se centró en los repartimientos en los que estaba dividido el territorio. El escribano Pedro de Avendaño contó 243.576 tributarios en 10 repartimientos. Sin embargo, es muy difícil poder determinar la población total. Las autoridades coloniales recababan la información de distintas formas. Hay varias maneras. La primera, quizá la más sencilla, es utilizar los registros parroquiales, ¿no? Se le pedía a los párrocos un informe del número de almas que cada parroquia tenía, o cada doctrina, en el caso de las poblaciones indígenas que estaban sometidas en los corregimientos. También se hacía en las ciudades por medio de funcionarios, se contabilizaba de esa manera. El padrón de indios de Lima, por ejemplo, tiene esa característica, ¿no? La gente se registraba. Y también a veces se hacían informes simplemente por medio de las autoridades, ¿no? Que calculaban, digámoslo, a ojo de buen cubero el número de habitantes de una población. Varios historiadores han intentado reconstruir la población total a partir de las visitas a repartimientos y otros registros administrativos. Entre ellos destaca Noble David Cook, quien estimó que en la época de la visita de la Gasca, el Perú tenía alrededor de 1.800.000 habitantes. Posteriormente, en la década de 1570, el virrey Francisco de Toledo realizó una visita general a través de decenas de inspectores, registrando población, muertes, bautizos, matrimonios y más. Con base en esos datos, y mediante proyección censal, Cook calcula que en esa década la población habría descendido a 1.290.000 personas. De otro lado, utilizando las cifras de la visita toledana, el investigador Ronald Escobedo calculó en 241.046 tributarios. Entre los censos, padrones y visitas de población de la época colonial destaca sobremanera el Padrón de los Indios de Lima en 1613, ordenado por el virrey Marqués de Montesclaros. El nivel de detalle es tal que ofrece mini biografías de todos los indios que se ubican en la ciudad capital de los reyes en ese año. Verdaderamente constituye un material histórico, una fuente histórica de primer orden. Por ejemplo,
Llegué a la capilla que llaman de San Juan en el Puente de Palo, y en esta capilla había junto a ella una casa, india de Chile, vieja casada con español, en la cual vivía una india vieja que dijo llamarse Isabel Rodríguez y ser natural del Reino de Chile, de la ciudad de Santiago, y a ver que está en esta de los Reyes, es decir, de la ciudad de Lima, desde antes del señor virrey Don Francisco de Toledo. Imaginen lo antiguo. Y es muy vieja y casada con un español llamado Carola Acantillo, que pide limosna para la dicha capilla de San Juan y no tienen hijos ni hacienda. El padrón registra 2.113 indígenas vivientes allí en la ciudad de Lima en el año de 1613. Entre ellos, indígenas de la América Central, de la Araucanía, es decir, de Chile, pero también indígenas de ultramar, que se consideraban así, por ejemplo, aquellos de Filipinas y del Japón. El original se encuentra en España, pero se puede consultar una versión paleografiada por un historiador famoso recientemente fallecido, Noble David Cook, que lo hizo en 1968. Realmente este documento es fascinante. Yo te diría el primer censo en el sentido moderno de la palabra es el que hace el virrey Gil de Taboada en 1791, casi a finales del siglo XVIII, casi a finales del periodo colonial. A veces contaban también a toda la gente para propósitos de evangelización. Por ejemplo, ellos pensaban que un número óptimo para que un doctrinero pueda evangelizar eran 400 a 500 familias. Entonces les interesaba contar a la población total también para esos propósitos, ¿no? Y en este sentido ha habido varias visitas que se hicieron a provincias específicas donde había habido un reclamo de los curas. Por ejemplo, los curas eran protectores de indios, había ese cargo de protector de indios, y decían, la población ha disminuido, no pueden pagar el mismo tributo que antes. Correcto. Entonces las autoridades coloniales iban a verificar si la población había disminuido. Y entonces se presentaba un juego curioso, y es que cuando venían los visitadores a empadronar, el cura o el curaca le decía a los indios a esconderse. Y vino la costumbre de esconderse del censo, de los censadores, que a la República le va a tomar luego mucho combatir esa costumbre, porque la gente decía, si me cuentan estoy frito, porque me van a obligar a pagar tributo, a ir a la mita, así que lo mejor para mí es pasar desapercibido. Basado principalmente en registros parroquiales, el censo del virrey Gil de Taboada de 1791 arrojó como primer resultado 1.076.997 habitantes, de los cuales 609.000 eran indios y 40.000 eran esclavos negros. Los demás eran blancos o pardos. A lo largo de la década se fue actualizando las cifras, llegando a 1.208.000 habitantes en 1797. Tenemos una idea muy común de pensar de que cuando llegan los españoles al Perú, en el siglo XVI, la población era básicamente serrana, digamos, ¿no? Residía en las partes de altura. La investigación ha demostrado que la población, al llegar a los españoles, era básicamente costeña. El mayor volumen estaba en la costa, ¿no? Y que hoy tengamos una población, vamos, andina, en las zonas de altura, no es un resultado de la época prehispánica, sino de la evolución de nuestra propia historia, ¿no? O sea, fue la disminución de los indios en la costa la que causó eso. Por eso también la llegada de esclavos negros a la costa, no tanto porque se adaptaran mejor, sino porque faltaba mano de obra, ¿no? Una de las principales conclusiones de las cifras durante el periodo virreinal es la drástica disminución de la población indígena. Varios historiadores han intentado calcular la cantidad de habitantes antes del contacto europeo. Sin fijar una cifra exacta, Cook considera muy probable un rango de entre 4 y 15 millones de habitantes indígenas. En cualquier caso, comparado con los 609.000 registrados en 1791, puede hablarse de una verdadera catástrofe demográfica. Por ello,
En este recuento histórico daremos especial atención a los datos sobre población indígena y etnicidad, variables centrales en la conformación de la nación peruana. Ya en el Perú independiente era fundamental conocer la nueva composición demográfica. Sin embargo, el desorden de la República temprana impidió realizar censos exhaustivos. Hubo intentos parciales, como el censo de 1827, publicado por entregas hasta 1829 durante el gobierno de José de la Mar. Recién en 1836 se realizó el primer censo republicano con un resultado consolidado. No obstante, muchos investigadores cuestionan su validez, pues se basó en gran medida en la suma de registros fiscales. Este censo arrojó una cifra oficial de 1.373.736 habitantes y no se registró la información étnica. Con la llegada de la República, los intereses del Estado cambian, ¿no? En la época colonial era muy importante registrar la población en términos de castas, indios, mestizos, especialmente porque eran los que podían tributar, y la población española, ¿no? Que era la que se registraba. Entonces el interés, si bien era fiscal, atravesaba una dimensión étnica por los intereses del Estado, ¿no? Que necesitaba saber la distribución de la población en esos términos. En la etapa republicana, como es conocido, se eliminan las distinciones entre castas, todos pasan a ser peruanos, pero ahora las preocupaciones son otras. Por ejemplo, para establecer el número de ciudadanos que estaban habilitados a participar como votantes o como personas que podían ser elegidos, era importante saber, por ejemplo, si sabían leer y escribir, si tenían alguna característica adicional, por ejemplo, incluso la religión y otras más, ¿no? que se preguntaban, ¿no? Entonces, el interés del Estado pasa de ser solo administrativo, fiscal y militar, ahora tener un interés en términos de la administración del derecho a la votación, ¿no? Entonces ahí se establecieron padrones más específicos, pero básicamente con ese objetivo. En 1850, durante el gobierno de Ramón Castilla y en los albores de la era del guano, el Consejo Supremo de Estadística publicó los resultados del segundo censo de población, superando los 2 millones de habitantes. 11 años después, en 1862, ya con el tributo indígena abolido, Ramón Castilla mandó a formar un registro cívico y un nuevo censo, el tercero de la República, que arrojó 2.461.000 habitantes. Pese a las numerosas críticas a su metodología, que por ejemplo a veces agrupaba a mujeres y niños, se trata del primer censo que se apoyó en encuestas directas más que en documentos parroquiales y en matrículas de impuestos. Además, dio como resultado el doble de la última población colonial. Y en 1876 no solamente hay un censo de Lima, hay un censo del Perú. Exacto. ¿Cuál es el hito importante de ese censo? Sí, este censo de 1876 creo que debe ser considerado el primer censo moderno de la historia de la República. Se hizo siguiendo pautas internacionales. Se hizo durante el gobierno de Manuel Pardo, que creo que junto con la creación de la Escuela de Ingenieros y el Registro Civil fue de las mejores obras que su gobierno dejó. Pero eso es interesante también, porque junto con el registro civil, que el único que hacía ese tipo de registros era la iglesia. Exactamente. Y ahora ya teníamos más información de nacimientos, de funciones, matrimonios, ¿no? Exacto. Y se complementaba con el... Antes no había, claro, registro civil. Entonces, si tú no te bautizabas cristiano, no existías para la República, no tenías constancia, y lo mismo para el matrimonio. Este censo de 1876 fue hecho bajo la asesoría de Georges Marchand, un experto francés que el gobierno de Pardo trajo especialmente para el censo. Y Manuel Atanasio Fuentes fue por el lado peruano el funcionario que trabajó con el francés. Entonces ellos diseñan un censo en el que se visitan las casas.
que fue la modalidad como se hicieron en adelante los censos en el Perú, visitando cada casa. Idealmente en un solo día, eso se podía hacer en las ciudades, pero en el campo tomaba 1 o 2 semanas. De todos modos, hubo lugares del Perú donde no se pudo realizar el censo por el rechazo de la población. Por lo que... Algo de lo que hablábamos también, que venía desde la colonia, ¿no? Mejor no, porque después me van a tributar. Exacto. Echaban a pedradas a los empadronadores, pensando que el censo traía un regalito, digamos, escondido, que era el tributo, la leva para el ejército. Entonces, lo mejor era mantenerse apartado del Estado. Esa era lamentablemente la visión que gran parte de los peruanos tenían en ese momento. De todos modos, el censo logró completarse con una población de 2.700.000 habitantes. Hubo un margen de población que fue calculada simplemente, que era la población amazónica. Digamos que se logró censar a un 90% de la población, el 10% ya fue algo que se añadió. Las plantillas utilizadas por los censistas del censo de 1876 podían ser llenadas por el jefe de familia o por el empadronador. De los 2.700.000 habitantes, la mayoría de la población fue clasificada como indios, aproximadamente un 57.5%. De otro lado, el 24.8% fueron identificados como mestizos, el 10% como blancos, el 1.9% como afroperuanos y el 1.8% como asiáticos. Tras el censo de 1876, el país atravesó un silencio censal de cerca de 60 años. No obstante, se levantó información parcial mediante censos de escolares, educativos y agropecuarios. También la Sociedad Geográfica elaboró estimaciones de población para 1924 en más de 6 millones de habitantes. Según esta medición, en 100 años, el Perú había aumentado casi 6 veces su población. El tema es que hubo intentos de hacer censos, incluso se llegaron a hacer censos de ciudades. Sí, claro. Por ejemplo, de Lima, que tenía 140.000 habitantes al comenzar el siglo XX, ¿no? Censo de Trujillo, así de ciudades parciales. Pero de toda la República se hace el de 1940. El primer censo general después del de 1876 es este. El de 1940, que dio 7 millones de habitantes, pero en verdad con un porcentaje de población omitida exageradamente alto, porque realmente se contaron a 6.200.000. Y se calculó que había 800.000 omitidos, que es una cifra enorme, ¿no? Lo que pasa es que parece que el presidente Manuel Prado quería un resultado de 7 millones. No quería menos. Entonces el resultado fue 7.023.000 para cumplir con el deseo presidencial. Durante el gobierno de Manuel Prado, en 1940, se realizó el quinto censo de población, el primero del siglo XX. Se desplegaron 26.000 empadronadores y se registró una población de 7.023.111 habitantes. La composición racial se estimó en el 52.8% de blancos y mestizos, el 45.8% de indígenas, el 0.68% de amarillos, que era como se clasificaba a la población asiática, el 0.47% de negros y un 0.10% de personas no declaradas. Como novedad, se emplearon máquinas tabuladoras Hollerith, con tarjetas perforadas para acelerar el procesamiento de datos. El censo de 1940 unifica la categoría blanco con la categoría mestizo.
en los resultados, ¿no? Hay ahí dos hipótesis, por ejemplo, ¿no? La del historiador Nelson Manrique, que piensa que era una manera de no hacer ver estadísticamente tan minoritaria a la población blanca. Pero otras personas, y personalmente me inscribo un poco en esta otra corriente, creo que era una manera más bien de sobrevalorar o sobredimensionar a la categoría mestizo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque hasta los años 70s y 80s, lo que uno ve como intención y objetivo de los censos está detrás de un enfoque en el cual el mestizaje es la realización de la identidad nacional y, digamos, el logro de los objetivos como país. En 1959 se promulgó la Ley Orgánica de los Censos en el Perú, que estableció que los censos de población y vivienda debían realizarse cada 10 años a partir de 1960, aunque no siempre se cumplió puntualmente. En 1961 se levantó el sexto censo de población, el primero de vivienda y el primero agropecuario. Sus resultados, publicados en 1964, registraron más de 10 millones de habitantes, incluyendo 100.830 indígenas amazónicos, estimados a partir de fuentes eclesiásticas, etnografías e información lingüística. Digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, pues nacen muchos organismos internacionales, como las Naciones Unidas, y entonces para países que tienen una dinámica demográfica muy cambiante, digamos, se establece la recomendación de hacer censos cada 10 años. Entonces el Perú adopta esta pauta. Se hace el censo de 1961, 21 años después del 40, por lo menos no fueron 64, y después el de 1972, 11 años después, el del 81, 9 años después, más o menos se está siguiendo la pauta, luego el del 93, 12 años después, más o menos que se ha respetado esta pauta de los 10 años, a veces un año más, un año menos, pero se hizo el esfuerzo de hacer los censos bajo el modelo del de 1876. O sea, inmovilización de la población un domingo, generalmente de los meses de junio o julio, porque se pensaba que era el momento de la cosecha en el que las familias estaban en su hogar habitual. En 1972, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se realizó el séptimo Censo Nacional de Población y segundo de Vivienda. En poco más de una década, la población había crecido en al menos 4 millones, superando los 14 millones de habitantes. Fue un censo muy detallado que incluyó preguntas sobre idioma, nivel educativo, alfabetización, ingresos, tipo de vivienda, materiales de construcción, régimen de propiedad e incluso número de cuartos y baños. Un dato interesante de este censo es que por primera vez la población urbana sobrepasó a la rural. Este censo de 1981 y los que se hicieron posteriormente insisten mucho en la parte económica y características de la vivienda, ¿no? Porque como el censo se hacía visitando la vivienda, entonces se aprovechaba para ver si la vivienda, por ejemplo, tenía un techo sólido, un piso sólido, si tenía agua potable, electricidad, qué equipos del hogar, artefactos electrodomésticos, radio, por ejemplo, televisión, existían en el hogar. En esto se puso mucho cuidado. En 1981 se realizó el quinto censo de población y tercero de vivienda, durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde. Aunque se llevó a cabo en los inicios del conflicto armado interno, las operaciones se desarrollaron sin incidencias que lamentar. El censo registró 17.762.000 habitantes. En términos de vivienda, es un momento donde el Perú ya se ha convertido en una sociedad predominantemente urbana. Lima, que había sido uno de los principales centros de atracción de la migración interna en la década de los 60 y 70, comienza a crecer menos que otras ciudades del interior del país, sobre todo de la costa y ciudades intermedias. Entonces, en el 80 ya uno ve cómo
comienzan a desarrollarse otros centros urbanos en el país, ¿no? En términos étnicos, lo que uno observa, en esa época solamente se preguntaba por el idioma materno, se observa un decrecimiento importante de la proporción de población que habla idiomas nativos, ¿no? Básicamente, sobre todo el quechua, ¿no? En esa época más o menos es 17% de las personas que tenían el quechua como idioma materno, en comparación a casi 3 veces eso en la década a mediados del siglo pasado, ¿no? Y el otro tema importante que se observa en el censo del 81 es este paulatino decrecimiento de la fecundidad, es decir, las mujeres comienzan a tener menos hijos. Como parte del proceso de profesionalización de la estadística en el Perú, en 1975 se creó el Instituto Nacional de Estadística, que lleva a cabo los censos de 1981 en adelante. Antes, los censos habían sido organizados por distintos organismos, como la Dirección General de Estadística en 1876, el Departamento de Censos del Ministerio de Hacienda en 1940 o la Oficina Nacional de Estadística y Censos, ONEC, en 1972. El INEI se forma en los años 70, mediados de los años 70, como parte de un proceso de modernización del Estado peruano, sobre todo en aquellas unidades, instituciones que están vinculadas a los temas de planificación y desarrollo económico y social. Entonces, en los años 60 se forma, por ejemplo, el Instituto Nacional de Planificación, y a ese instituto se integran unidades que venían trabajando estadísticas sociales y censos, que estaban ubicadas en lo que en ese entonces era el Ministerio de Hacienda, lo que ahora es el Ministerio de Economía. Y a mediados de los 70 y sobre todo a finales de los 70, de los años 70, durante el gobierno militar de las Fuerzas Armadas, se crea el INEI, que se convierte en el organismo rector de los censos y del Sistema Nacional de Estadística. En 1993 se realizó un nuevo censo de población, y que tuvo como novedad ser el primer censo de comunidades indígenas. Se arrojó que el Perú había superado los 22,5 millones de habitantes. El censo de comunidades indígenas permitió identificar poco más de 299,000 habitantes en 1.450 comunidades, pertenecientes a 65 pueblos étnicos concentrados principalmente en los departamentos de Loreto, Junín y Amazonas. En el censo del 93 ya más o menos confirma este descenso importante de la fecundidad, o sea, mujeres que comienzan a tener menos hijos, sobre todo en zonas urbanas. Entonces es una década donde el Estado comienza a desarrollar, en la década de los 90, impulsar una serie de políticas vinculadas a, por ejemplo, temas de salud sexual y reproductiva, ¿no? Programas de planificación familiar, un mayor acceso a métodos anticonceptivos, no solamente a mujeres de zonas urbanas, sino también a mujeres de zonas rurales, lo que va a acelerar en los años siguientes el descenso de la fecundidad. Es decir, la fecundidad es cuántos hijos en promedio tienen las mujeres. Ese es un tema importante. El segundo tema que se aprecia en el censo del 93 es los efectos del conflicto armado interno. Es decir, cómo en las zonas más afectadas por el conflicto armado interno, sobre todo Ayacucho, Junín, Huancavelica, Apurímac y la selva central, hay un desplazamiento de la población de zonas rurales por la violencia política hacia las ciudades intermedias. El primer censo realizado en el siglo XXI fue el de 2005, que estimó 27,192,000 habitantes. Sin embargo, recibió críticas por la prolongada duración del empadronamiento y por supuestos errores estadísticos,
lo que llevó a que en 2007, durante el gobierno de Alan García, se organizara uno nuevo, que registró 28.220.000 habitantes, y se realizó un segundo censo de comunidades indígenas que identificó a más de 332.000 personas. Los censos de este siglo también evidencian una tendencia de crecimiento urbano centralizado y la pérdida de población joven en distritos rurales. Los censos de este siglo muestran varias tendencias que son muy importantes en el futuro de la población. Una de ellas es que comienza a achicarse lo que se llama la pirámide de edades de la población. Es decir, producto del descenso de la fecundidad, ¿no? El hecho de que mujeres comienzan a tener menos hijos, va a comenzar a haber menos niños en la base de la pirámide demográfica y va a aumentar las edades intermedias, es decir, la población joven, entre 15, 20, 30 años. Ese grupo de la población se va a ir convirtiendo en el grupo mayoritario, ¿no? Entonces la base se va achicando, se comienza a anchar los grupos de edades intermedias y también comienza a crecer el grupo de adultos mayores en el país. Entonces, eso muestra este periodo de la transición demográfica donde comienzan a nacer menos niños, ¿no? Es una población muy joven todavía y empieza a envejecer la población peruana y eso se nota en la cantidad de adultos mayores que son parte de la población, ¿no? Otro de los temas que muestran los censos de este siglo, el siglo XX, es cambios importantes sobre todo en la población femenina, en las mujeres, ¿no? Ahí hay un acceso más importante a niveles educativos superiores, ¿no? Lo que implica que, por ejemplo, ya hoy en día en el sistema universitario hay más estudiantes mujeres que hombres. El censo del 2017 tuvo dos particularidades importantes. Se realizó exactamente 10 años después del anterior y reincorporó las categorías de autoidentificación étnica. El país superó los 31 millones de habitantes. Otro dato relevante es que la población urbana creció respecto al censo de 2007, mientras que la población rural disminuyó. Otra constante que volvió a repetirse fue la ligera mayoría de la población femenina, con 50.8% frente al 49.2% de hombres. Una diferencia que se mantiene desde hace décadas. El censo del 2017 tuvo como una de sus principales novedades introducir la variable de autoidentificación étnica que permite un reconocimiento de la diversidad cultural y sobre todo de los pueblos indígenas originarios y afrodescendientes. Eso no ocurría desde hace varios años, ¿no? El caso, por ejemplo, de los afrodescendientes, la última estimación censal que había de los afrodescendientes es del censo del 40. Entonces, eso permite reconocer históricamente grupos sociales que han experimentado, en muchos casos, situaciones históricas de exclusión, marginación y discriminación social. Considerando a los más de 23 millones de habitantes de 12 años o más, el 60.2% se identificó como mestizo, el 22.3% como quechua, el 5.9% como blanco, el 3.6% como afrodescendiente y el 2.4% como aymara. De otro lado, 79.266 personas se identificaron como nativas de la Amazonía, 55.489 asháninkas, 37.690 aguajún y 25.222 shipibo-conibo, además de decenas de miles pertenecientes a otros pueblos originarios. En primer lugar, en relación a la población afrodescendiente,
se habla de una disminución entre el siglo XIX y el siglo XX en su importancia, digamos, porcentual, estadística, y que lo vinculan al tema del mestizaje, ¿no? En el caso de la población indígena sucede algo parecido, ¿no? En otras palabras, lo que uno tiene en términos de una visión más de mediano plazo, lo que uno tiene como resultados en las categorías étnico-raciales es un creciente porcentaje de mestizos frente a las otras categorías. Pero ahí viene todo un debate, porque el mestizaje ha sido entendido como una forma de negación de la etnicidad indígena, por ejemplo, ¿no? Y esto yo creo que es erróneo, porque, en fin, hay inmensa o abundante literatura antropológica, sociológica, que da cuenta de cómo a partir de los años 40, 50, la desindianización de la población indígena no implicó una negación de su identidad. Hay una manera distinta de construirla, y que es hecha además a partir de un proceso marcado por la migración, marcado por la presencia del cholo emergente, de esa cultura mestiza, urbana, popular, que finalmente es una manera de construir una identidad que tiene raíces indígenas. Pese a las polémicas, no debe restarse mérito al inmenso esfuerzo que implica realizar estos censos. Toda esta valiosa información es posible gracias al arduo trabajo de miles de censistas. A lo largo de su historia, los capacitadores y censistas han sido la piedra angular del éxito de este tipo de procesos. Por supuesto, han habido también personajes emblemáticos de nuestra historia que han estado vinculados a los censos. Por ejemplo, el coronel Francisco Bolognesi fue delegado de los censistas en la provincia de Tarapacá durante el censo de 1876. En tiempos más modernos se han formado verdaderos ejércitos de empadronadores quienes han ido casa por casa para recoger información valiosísima. Para dimensionar esto, podemos mencionar que en el año 2017 se capacitó a más de 700.000 ciudadanos, entre ellos la mayoría eran estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, quien junto a otros miles de voluntarios fueron, por supuesto, los causantes de que este censo fuera tan exitoso. Por eso, sin la profesionalización de los capacitadores y el compromiso cívico de los censistas, estos procesos no tendrían el éxito que tienen. En el año 2025, la capacitación de un día, de 6 horas, pasó a 6 días en este proceso censal, porque no solamente en el año 2025 teníamos que capacitar sobre el cuestionario, la forma de hacer las preguntas a la ciudadanía, sino también teníamos que capacitarlos en el manejo del dispositivo móvil de captura, cómo manejar la tablet o cómo manejar el cuestionario, ¿no?, dentro de un dispositivo móvil, que fue el que hemos utilizado. El censo realizado en 2025 tuvo un empadronamiento distinto a los anteriores, ya que se realizó durante varios meses entre agosto y octubre, cuando tradicionalmente los censos se efectuaban en un solo día, generalmente domingo, y con inmovilidad de la población. Además de este cambio metodológico, incorporó un uso extensivo de la tecnología en el proceso de recolección y procesamiento de la información. A lo largo del tiempo, los censos han utilizado diversas herramientas, diversos métodos para poder calcular sus cifras. Por ejemplo, en 1836 se utilizó una especie de trabajo de gabinete, pero tomando como base el censo de 1791. En 1876 se entregó una plantilla que podía ser rellenada por el jefe de familia y también por los empadronadores. En tiempos modernos, en tiempos actuales, se ha estado utilizando tecnología de avanzada, tecnología de punta para poder completar este proceso.
Por ejemplo, en el año 2025 se inauguró este moderno centro de monitoreo, una herramienta clave para poder supervisar en tiempo real el avance del censo. Por ejemplo, la población alcanzada, cuántas viviendas fueron censadas y por supuesto también ver áreas pendientes todavía de ser censadas. Asimismo, también se pudo facilitar el seguimiento en tiempo real del personal de campo para poder evaluar su desempeño y detectar posibles incidencias. Como ven, tecnología de punta. Desde el INEI estiman que para el 2045 habrá tantos niños menores de 6 años como adultos mayores, lo que refleja un proceso de envejecimiento poblacional, debido, entre otros factores, a la caída de la tasa de fecundidad. Además, la población ya no crece al ritmo que antes. Por ejemplo, entre los censos de 1961 y 1972, la población crecía a un 2.8% anual, mientras que entre 2007 y 2017, el crecimiento fue de solo 1%. Además de conocer el tamaño de la población, los censos permiten diseñar políticas públicas fundamentales. Desde planes de reconstrucción ante desastres, gracias al empadronamiento de viviendas, hasta el análisis de fecundidad, migración, empleo e inserción de la mujer en el mercado laboral. También permiten proyectar la mano de obra y la población económicamente activa, así como comprender cambios en identidad cultural, lengua materna o religión. Información clave para las políticas dirigidas a las poblaciones más vulnerables. Gracias a los censos hemos podido entender cómo y cuándo el Perú se vuelve un país mayoritariamente urbano y deja de ser rural, ¿no? Llegan a las ciudades. También a partir de la década de los 70, la mayor cantidad de la población se aglutina en la costa. Eso es interesante también de verlo, pero también cómo ligeramente la población femenina es mayor que la población masculina y cómo esto también ha ido avanzando a través del tiempo. Esos datos, y datos también sobre la población, sobre educación, sobre salud, son importantes porque nos permiten no solamente conocernos a nosotros mismos, ver de dónde hemos venido y cómo ha sido nuestro devenir, sino también cómo los gobiernos pueden utilizar estos datos para incidir políticas que ayuden a la sociedad y a la población. Y eso es lo que debemos exigirles. Pero también es importante decir que en el próximo censo, por eso debemos colaborar todos. Nos vemos en la próxima.